Bienvenidos a esta cuarta lección de este curso. En el principio, estamos en medio del curso. Una noticia para empezar, el próximo lunes no vamos a tener clase. Estaré viajando y no puedo, no hay sustituto para esa clase. Así que tendremos clase hoy y la siguiente clase será el próximo miércoles conmigo. Así que voy a mencionar eso en el grupo también y si recuerdo al fin de esta lección también. Para que sepan, esta es la última lección de esta semana y la siguiente lección es en 8 días. En 8 días. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, sé que no toleras el pecado. Perdóname por Jesucristo, mi Salvador. Fortalece mi fe para que, como Noé, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote, a pesar del mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Tenemos la historia de Noé y el diluvio. Había bastante capítulos que leer, que estudiar. Espero que les hayan disfrutado. Espero que hayan aprendido algo de Dios, de cómo trata a las personas, de su justicia y también de su gracia. Vamos a ver todo eso en esta lección, aunque no vamos a leer cada parte, vamos a resumir la historia. Usualmente leemos la historia directamente de la Biblia, pero ya que hay 4 capítulos, no vamos a hacerlo, vamos a resumirlo con algunos dibujos, algunas obras de arte también. Los objetivos de la lección, las metas de lo que queremos hacer juntos durante esta hora son los siguientes. Usar el método de las 4C con Génesis 6 hasta 9, como siempre. Platicar sobre las preguntas de consolidar y identificar ideas para un captar para esta historia. La primera pregunta de captar es, en los días de Noé, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Comparen el mundo en la actualidad con el mundo en los días de Noé. Porque el Señor no ha destruido el mundo hoy en día. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué han pensado? ¿Qué han investigado? ¿Qué piensan? Profesor, buenos días y buenos días a los hermanos. Buenos días, Carlos. Adelante. Sí, bueno, yo pienso que la condición humana no ha cambiado mucho, Ujú, ujú, como que volvimos a retomar lo que la humanidad era en aquel entonces. ujú, Hoy la inmoralidad, la impiedad, la pornografía y la violencia dominan la sociedad. ujú, Estamos muy mal actualmente, hay mucha maldad, pero la gran pregunta es, ¿por qué el Señor no nos ha destruido? ujú, Como en aquel entonces, bueno, porque hizo un pacto y por su gran amor y misericordia no nos ha destruido. Porque a pesar de nosotros, hoy contamos con el favor de Dios. No sé en qué medida, pero sí podemos sentir que contamos con el favor de Dios, por eso no nos ha destruido. ujú, ujú. Sí, gracias. Como aprendimos en la lección anterior, cada persona tiene una naturaleza pecaminosa, el pecado original, el pecado que heredamos de nuestros padres y no ha cambiado. Es lo mismo, la maldad es la misma. Pero usted mencionó la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Espera, espera, espera. Ujú. Usted mencionó el pacto, o sea, la promesa que hizo Dios también. Gracias, sí. A ver, Patricia, adelante. Bueno,
Lo que he aprendido yo es que Dios hizo una promesa en Génesis 8:21 dice que no volverá más a maldecir la tierra, él, ¿no? Que se, por la maldad y el corazón de los hombres. O sea que él hizo una promesa, un pacto con la tierra y con todo lo creado con él, de él, ¿no? Ujú. Y, la otra parte es que todavía no ha destruido nada de lo que vivimos ahora, porque todavía está la iglesia intercediendo. Mm, Estamos nosotros, la iglesia, los redimidos, mm, mm, todavía intercediendo, ¿no? Como mm. intercedió Noé por aquellos que eran, los que él creía que eran justos, pero no lo fueron. Entonces, todavía no va a ser destruida hasta la venida del Señor nuevamente, porque la iglesia todavía está intercediendo. Sí, me hace recordar de una de las historias de Jesús, las parábolas de Jesús, en donde había un granjero, él sembró un campo con trigo y su enemigo vino y sembró mala hierba y empezaron a crecer juntos el trigo con la mala hierba y los obreros dijeron, ¿quiere que nosotros vayamos a sacar la mala hierba? Y el granjero dijo que no, porque vas a dañar el trigo, que crezcan juntos por un tiempo y en el último día, cuando coseche todo, vamos a separar los creyentes, el trigo de la mala hierba, o sea, los incrédulos. Así que usted, su comentario muy bueno me hizo recordar de esa parábola de Jesús. Gracias por su aportación, Patricia. ¿Alguien? Amén. Profesor, Gloria a Dios. Sí, ¿a quién? Sí, Jesús Hernández, adelante. buenos días, profesor. Dios me le siga bendiciendo. Eh, bueno, en este momento, ¿verdad? Y leyendo el capítulo 6 de Génesis, vemos que la maldad del hombre ha profundizado más, porque ahora la maldad, el pecado, se practica, pero con técnica, con métodos. Yo creo que está más avanzado que en aquellos tiempos. Pero el hombre sigue siendo corrupto. Ahorita hay mucho terrorismo, secuestro, extorsión y tantas cosas, homicidios, hay violaciones, y bueno, tantas cosas que hay. Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, dijo el Señor que sería su venida y ya la tierra no va a ser destruida por agua, por diluvio, pero dice que vendrá, como dice Pedro allá, cuando va a venir entonces fuego, azufre, porque Dios va a pasar por fuego en la tierra para matar el germen del pecado, porque claro que el germen del pecado se mata en Cristo, porque es por gracia, por medio de Él, es que se soluciona el problema del pecado. Sin Él no hay perdón del pecado. Pero yo estoy viendo que hoy en día la corrupción está peor que en aquellos tiempos. A mí me da miedo cuando me meto a leer este capítulo 6 de Génesis. ¡Wow! Bueno, Dios le bendiga, ese es mi aporte. Sí, muchas gracias. Así que Dios prometió no destruir el mundo con agua, pero sí viene en el futuro, durante el día de juicio, y va a destruir la tierra otra vez, rescatándonos a nosotros los creyentes. Así que no necesitamos tener miedo por el día de juicio, pero sabemos que viene, sabemos que está por venir. Gracias. ¿Alguien Buenos más? días. Buenos días, profesor. Adelante, José Maquiares. Eh, buenos días a todos. Dios les bendiga. A mí me hace pensar que comparando la historia de los antepasados de Noé o de los de la humanidad antigua Ujú. a la actual, Dios dice que se arrepintió de haber hecho el hombre en un momento porque había mucho pecado. Mm, Y comparando los tiempos, me hace pensar que nosotros estamos en problemas, mm, porque ya estamos provocando al Señor con la situación que estamos viviendo.
Y no solamente que nos queda, digamos, es afirmar más nuestra fe, afirmar más nuestra fe, porque estamos, pues, ya Dios está provocado por la humanidad. Eso es lo que siento. Gracias. Sí, es una advertencia para nosotros. En los días de Noé, las personas estaban festejando y viviendo, haciendo negocios, como si nada iba a pasar. Y algo pasó, algo pasó. Patricia, Así es. Sí, quería acotar algo más que me quedó pendiente, que, que también miremos un poco, no solamente aquel que asesina, que viola, eh, que es el pecador, porque cuando mentimos también estamos pecando. Cuando engañamos también estamos pecando. Tal vez parezca que no hacemos daño, pero sí lo estamos haciendo delante de los ojos de Dios. Eh, para Dios, robar $1 millón es lo mismo que robar $1. Es robo igual. El pecado es pecado. El pecador se va a salvar si se arrepiente y no lo vuelve a hacer, pero el pecado va a seguir siendo pecado. Es una de las tantas cosas que Dios me ha enseñado en este tiempo, ¿no? ujú, De que miremos lo que pasó en la antigüedad, en el Antiguo Testamento como lo estamos leyendo, pero traerlo a nuestra vida en profundidad, ujú, ¿no? Porque a veces nos asombramos de lo que hizo el pueblo de Israel, por ejemplo, no creerle a Dios y qué sé yo, y nosotros tampoco a veces lo creemos, nos dejamos llevar por la corriente del mundo. ujú, Y realmente somos pecadores en todo momento, nos tenemos que estar arrepintiendo, ujú, porque hasta cuando dudamos de Dios, es pecado. Hasta ujú, cuando no confiamos que Él va a hacer, es pecado, porque estamos negando su poder. ujú. Amén. A Muchas veces gracias. no. Sí, todos los pecados son iguales, iguales de malo en los ojos de Dios. Gracias. Un pasaje para compartir con ustedes viene de la segunda de Pedro 3. Dice, pero antes saben bien que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos. Así que está hablando acerca de los últimos días y estamos viviendo en los últimos días porque estamos en la era del Nuevo Testamento. ¿Y qué dirá? ¿Qué pasó con la promesa de su venida? Están burlándose de los creyentes, quienes creemos que Dios va a venir, Cristo va a venir. Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal como eran desde el principio de la creación. No piensen que Jesús viene, pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que los tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Así que Dios está pensando en la salvación de personas. Por eso todavía no ha destruido, por eso no ha venido al día de juicio todavía. Pero el día del Señor llegará como ladrón en la noche, puesto que todo será desechado. Ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva
donde reinará la justicia. Pues eso nos da un marco en que podemos pensar en la historia de hoy, la justicia y la gracia de Dios, la salvación. Luis, busca, adelante. Buenos días, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que los hermanos estaban conversando, pero justo cuando estaba estudiando este pasaje, eh, este, estaba investigando en la palabra y me mandó a Mateo 24:14 y que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, esto lo que nos enseña es que Dios está esperando que nosotros, como sus hijos, así como hizo Jesucristo, después los apóstoles dieron a conocer la palabra. Entonces, nosotros tenemos que darla a conocer la palabra a nivel mundial. Y gracias a Dios, hoy hay diferentes formas como nosotros podemos dar a conocer la palabra. Entonces dice que ahí sí ya vendrá el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ahí nadie puede echar la culpa que no oyeron la palabra, porque a veces nosotros, así como humanos, echamos la culpa que sí, no escuchamos la palabra. Entonces esto puede ser como un arma de defensa, pero entonces aquí la palabra nos está enseñando que para que el mundo llegue a su fin, para que Cristo venga, tiene que ser la palabra dada a conocer a todo el mundo, porque eso es lo que quiere Dios, que todo el mundo venga a sus pies y se arrepienta. O sea, el deseo de Él es que todo el mundo, si es posible, todo el mundo se salve. Ese sería lo que yo puedo compartir. Sí, muchas gracias. Muy enfocado en el Evangelio, muy enfocado en la salvación de las personas. Gracias. Ahora, para resumir la historia, tenemos esto. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho a hombre en la tierra. Aquí tenemos una descripción de nuestro corazón torcido, lleno de pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro pecado original, nuestro pecado que heredamos, que todavía sigue en el mundo. Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. A Noé engendró 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré, voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte una arca. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y tú entrarás en la arca y contigo con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos y de todos los seres vivos. Meterás en la arca cada uno de cada especie, un macho y una hembra, para que sobrevivan contigo. Lleva contigo de todo aquello que se puede comer y 7 parejas para los limpios. Y Noé lo hizo, y todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. Después el Señor le dijo a Noé, entra en la arca tú y toda tu casa, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra. Noé hizo todo en conformidad con lo que le mandó el Señor y después el Señor cerró la puerta. Al 7.º día, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra y se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas del cielo y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Arreciaron tanto las aguas sobre la tierra que aún los montes más altos quedaron cubiertos.
Y así murieron todos los seres sobre la tierra y solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él en la arca. Y las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días. Pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales y bestias que estaban en la arca con él. Entonces Dios hizo pasar sobre la tierra un viento y las aguas disminuyeron. Y a cabo de 150 días se retiraron. Y el arca se posó sobre los montes de Ararat. Noé abrió la ventana del arca y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo. También dejó salir una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra, pero al no hallar la paloma donde asentarse, volvió al arca. Volvió a enviar a la paloma fuera del arca y al atardecer la paloma volvió, pero ya traía en el pico una hoja de olivo. Y así entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esperó 7 días más y volvió a enviar a la paloma, pero ésta ya no volvió a donde él estaba. Entonces Noé quitó la cubierta del arca, miró y resultó que la superficie del arca estaba secando. Ah, Entonces Dios habló con Noé y le dijo, sal del arca y saca todos los animales que estaban contigo y que pueblen la tierra. Noé edificó un altar al Señor y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto, un sacrificio. Al percibir el Señor ese grato olor, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas, y tampoco volveré a destruir a todo ser vivo como lo he hecho. Dios bendijo a Noé y sus hijos y les dijo, reproduzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento y yo les he dado todo. Pero la carne de su vida, que es su sangre, no la comerán y no matará a otros. Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes que les nazcan después. También con todos los seres vivos que están con ustedes, las aves, los animales y todas las bestias de la tierra que están con ustedes, tanto los que salieron del arca como todos los animales de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya toda la tierra. La palabra de Dios. Y también Dios puso un arco iris en el mundo para recordarnos de su pacto. Ahora, pues, ¿cuáles son o quiénes son los personajes de esta historia? Pueden escribir en el chat también las respuestas que tenemos aquí. Bueno, profesor, los personajes de la historia tenemos entonces allí a Noé, Sem, Cam, Japé, las esposas de ellos, la esposa de Noé, la gente de aquel entonces. Esos son los personajes. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está ahí buscando y llevando pues la disciplina para que la raza humana pues se aperciba en un futuro como en este tiempo y entendamos de que Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia y en verdad, pero que no tiene por inocente al culpable y que tarde o temprano tiene que aplicar justicia porque Él es el juez justo y el juez del universo entero. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Luis Usca. No sé si también podríamos agregar a los personajes, no sé si los animales también.
No Sí, sé. pues, tal Ajá. vez son objetos en esta historia, pero a veces es difícil saber dónde ponemos unas cosas. Lo importante es notarlos, pensar en ellos. Ujú. Gracias. De hecho, podemos empezar con esa pregunta ahí. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Mencionemos los animales, dos de cada especie y siete parejas de los limpios. ¿Cuáles más? Oh, gracias en el chat, Noé, los hijos, hijas, la esposa, los animales. Ujú. Gracias. Patricia. Sí, aparte de las bestias, los reptiles, las aves, está el arca, las maderas con las que se construyó, la brea con la que se cubrió por Ujú. dentro y por fuera. También cuenta de la ventana, la puerta que hizo hacer, marcó el Señor que debía hacer Noé, el arca que tenía que tener 3 pisos, y los alimentos que Dios le había dicho a Noé que tenía que tener adentro del arca, no solo para ellos, sino también para los animales. Ujú. Así que hasta ahí yo vi varios objetos Ve, para marcar. porque tenemos la construcción de un arca. Sí, gracias. Arca, brea, ventanas, piso. Sí, gracias. La cubierta que sacaron también, el altar, el arco iris, pensando en el resto de la historia también. Eh, la hoja de olivo, la paloma, el cuervo. ¿A dónde ocurrió la historia? ¿Dónde? Yo creo que en la tierra de Sinán, en ese entonces, no estoy muy ubicado geográficamente, pero creo que sí, en la tierra de Sinán, allá donde se dio esa historia. Sí, mencionaron los montes de Ararat, que están ahora en Turquía, está por allí. Sabemos que todo el planeta fue cubierta de agua en el diluvio, así que podríamos mencionar todo el planeta. Gracias. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? Luis Usca. Yo podría mencionar que después de que Dios vio que había tanta maldad en el mundo, entonces, Ujú. y la palabra dice que a él le dolió en el corazón ver eso, entonces decidió hacer un cambio total, esperando que la gente a partir de eso tome conciencia, como podríamos decir, Sí. pero eso lo que sería después de ver tanta la maldad de la gente en el mundo. Ujú. No sé si está mi respuesta correcta o no. Sí, así que estamos viendo el aumento de las personas en el planeta. Tenemos algunas referencias dentro de la historia. Dios les da 120 años más. Noé tenía 600 años cuando las lluvias empezaron. En ese entonces vivían por mucho tiempo más que nosotros. Llueve durante 40 días y la tierra queda inundada 150 días. Así que tenemos algunos puntos de referencia dentro de la historia. Ujú. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el El problema? problema es el pecado que estaba, ya había subido hasta el cielo, ya el Señor ya no toleraba más el pecado se había corrompido demasiado. Y este tiempo dice que en los 500 años de Noé, Ujú. wow, 500 años era mucho, mucho tiempo, y Matusalén duró 969 años. No sabemos la fecha exacta Mm. de cuando ocurrió, pero sí sabemos que la consecuencia fueron el pecado. Sí. Sí, y es interesante estudiar los primeros versículos del capítulo 6. ¿Qué pasó?
dice, y viendo los hijos de Dios, o sea, los creyentes, ¿quiénes son los hijos de Dios? Creyentes, y las hijas de los hombres, o sea, los incrédulos, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así que ellos no tenían como una prioridad la fe en su pareja. Y eso empezó, cambió todo para ellos. Ujú. Dios vio que toda la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Wow, triste. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Se resolvió el problema? ¿Se resolvió el problema? A ver, Luis Busca. Bueno, como en todo lo que estamos viendo, o sea, temporalmente se resolvió el problema. ¿Por qué? Porque prácticamente no quedó ningún ser vivo en ese momento del Ujú, diluvio. ujú, Entonces, por ahí se resolvió el problema, pero también en parte no, porque hasta ahora tenemos ese problema. Eso es ujú. lo que podría contestar. Sí, sí, exactamente. Por un tiempo se resolvió, pero el pecado todavía está en Noé y su familia. Y la resolución de todo pecado se cumple en Jesús. En Jesús. Bien, gracias. Ahora vamos a seguir. Hemos usado un método de las 4C. Alberto, adelante, Alberto. Eh, bueno, Pastor, yo sí siento que se resolvió el problema cuando Dios hizo el pacto con nosotros con el arco iris. Ahí claramente se resolvió el problema. Eh, en ese lapso, pues, cuando estuvo Dios y actualmente se resolvió el problema con Jesús. Al mismo tiempo que Jesús hizo el pacto con nosotros con el arco iris, hizo el pacto con Jesucristo. Así que el problema sí se resolvió con Jesús porque tenemos vida eterna para siempre. Amén. Amén, amén. Así es, así es. Ok, vamos a ir a estas preguntas de consolidar. Aquí están las preguntas de consolidar. Hacemos las 4 preguntas para dar firmeza o aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. La primera es, ¿cuál es el punto principal de la historia? En pocas palabras, en palabras suyas, como si fuera un título de una película, un título de una serie de Netflix. ¿Cómo sería para resumir todo? Pueden escribir en el chat también. Alberto. Bueno, para mí, la maldad de los hombres, le pondría el título. Sí, ponga un título. Bueno, bueno, profesor, en ese título, la maldad de los hombres en la tierra. Ok, sí, la maldad de los hombres en la tierra. Bien, gracias. ¿Alguien más? A ver, Alberto. Carlos. Sí, la maldad de la humanidad crecía. Sí, crecía. La maldad crecía. Bien. Patricia. El pecado que te lleva a la muerte. Muy Ujú. trágico, pero me suena así. Sí, en el chat dice las consecuencias del pecado. Gracias. Bien, ahora veamos ese pecado un poco más. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Bueno,
Sí, José. Yo le pondría el pecado y su justificación. El pecado y su justificación. Sí, ok. Gracias. Amén. Patricia. Ay, me olvidé de bajar la mano, pero igual le respondo. La siguiente pregunta es, ¿qué pecado confieso en mi vida? Eh, que el Señor me ayude a dejar de mirar al otro, primero mirarme a mí misma. Mm, ¿Qué es lo que hago yo para poder corregir? amén. Amén. Sí, también podríamos pensar en el pecado de no reconocer nuestros propios pecados. No queremos ser ciegos a nuestros propios pecados. Queremos mirarnos a nosotros mismos primero. A Luis Usca. Bueno, como estamos viendo sobre la creación y todo, entonces lo mismo que pasó en esos tiempos cuando Dios decidió destruir en el corazón, porque digo, a todo el ser humano que había, porque hacía cosas malas, y entonces ahora está pasando lo mismo, las cosas que pasaban en ese tiempo. Incluso la iglesia del Señor ha caído en muchas cosas malas, y nosotros a veces no queremos reconocer lo que estamos haciendo. Mm, Entonces, sería tantas cosas que hay que nosotros tenemos que reconocer de verdad, pero y pedir que el Señor nos ayude a mm, reconocer todas las faltas que nosotros estamos cometiendo, porque un pecado pequeño y es como igual que un pecado grande. Pecado es pecado, y muchas veces cometemos alguna mínima falta y no queremos aceptar porque Dios destruyó en ese tiempo a esas personas, es porque vio que era tanta la maldad, y esa maldad le entristeció el corazón de nuestro Dios Todopoderoso. mm, Entonces, la palabra misma dice que a él le dolió en el corazón y se arrepintió de haber creado a los hombres. Entonces, ahora nosotros también estamos haciendo lo mismo, aunque en mm, ese tiempo ellos hicieron cosas malas, pero nosotros como conocedores de la palabra, ahora haciendo una mínima cosa, también le estamos haciendo que el Señor se entretezca en su corazón. Entonces, eso de pedir que el Señor nos ayude a reconocer nuestras faltas, por mínimas que sean, eso es cuanto le puedo compartir. amén. Sí, muchas gracias. El conformarnos a una generación corrupta. Ujú. Alberto. Bueno, ¿qué pecado yo veo en esta historia? En el capítulo 9, versículo 18, la embriaguez de Noé. Ese es el pecado que yo veo en esta historia. Mm, Eso es ujú, todo, pastor. ujú. Gracias. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia nosotros? Alberto, ¿no le escuchamos a Alberto, su micrófono? Bueno, pastor, yo veo en esta historia el amor de Dios cuando bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo fructificar y multiplicar y llenar la tierra en el capítulo 9, versículo 1. Ujú, Eso yo veo el amor de Dios que tuvo con nosotros. Y ujú, también el amor que Dios tuvo con nosotros fue el pacto que hizo con nosotros con el arco iris. Eso es mi ujú. aportación. Sí, gracias. Un buen recordatorio de las promesas de Dios. Gracias. A Patricia. Y yo encontré el amor de Dios específicamente en Génesis 8:21, donde dice que no volverá
a maldecir la tierra por causa de los hombres, de la maldad de los hombres. Amén. Ese me quedó grabado eso, ¿no? Mm, Que Dios dijo que no va a volver a maldecir la tierra. Amén. Me Gracias. hace ver el amor tan grande que Él tiene, ¿no? Que a pesar de todo cumple sus promesas. Ujú. Mm, Sí, Alberto. Bueno, pastor, ya lo encontré. Capítulo 9, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y el versículo 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros por los siglos. Ahí está la promesa de Dios, el pacto y la señal que él hizo con nosotros. Amén. 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 Sí, también podríamos pensar en la paciencia y la gracia de Dios. Dios se esperó 120 años, y Noé estaba predicándoles a las personas y eso. Dios protegió a Noé del diluvio en el arca. En la arca, Dios llevaba su promesa y los ancestros de Jesús. Él quería mantener el linaje de Jesús vivo para salvar a todo el mundo. Ah, Dios también nos guarda y protege con su santa palabra por el Espíritu Santo. Nos salva por las aguas del bautismo también. Ujú. Y cuatro, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Profesor, una pregunta. Quiero hacer una preguntita. Sí, Sí, la Biblia dice ahí que Noé tenía 500 años cuando empezó a caer el agua del diluvio y salió del arca en el año 601. ¿Cuántos años duró predicando entonces? No más sé, de porque 100. siempre Pues, me Dios dice la gente que 120. 120 años predicó. Ujú. O sea, estuvo predicando antes de entrar al arca. 500 años, tenía 500 años cuando entró y 601 cuando salió. Pues no, a los 500 años Dios le mandó a construir el arca y dijo que tenía 120 años más cuando tenía, Ah, pues, bueno, gracias, porque es que sí, yo estaba confundido ahí, si eran 100 años que predicó o 120, pero si tenía 500, a los 500 le manda a construir el arca, y así. entonces después se cumple 101 años tenía, no es cuando salió del arca, o sea, Ujú. entonces no me daban los 120, pero si estaba predicando 20 años antes, sí. Me equivoqué. Creo que tenía 580 años cuando empezó a predicar sobre el diluvio. Ujú, ujú. Bien. ¿Qué quieren poner en práctica pensando en esta historia de Dios? El chat dice, es, escuchar la voluntad de Dios. Sí, exactamente. Dios quiere que confiemos en nuestro Salvador y permanezcamos fieles a Él, aun cuando el mundo alrededor le ha dado la espalda a Dios. Ujú. Ok, para terminar, vamos a hablar acerca de captar. Ustedes están entrenándose en Academia de Cristo para dar lecciones a otras personas usando el método de las 4C. Así que quiero que pensemos un poco en la introducción de una historia, en el captar de una historia. El captar es el gancho, es el anzuelo para llamar la atención a lo que Dios nos va a decir en su palabra y
para introducir el tema del día. Así que si ustedes hubieran dado esta lección o si ustedes piensan dar esta lección a su grupo, a su familia, a otras personas, ¿cuál sería un buen captar para esta historia? ¿Qué usarían? ¿Cómo sería su introducción? Profesor, yo hablaría de la señal del arco iris para captar la atención. Le preguntaría a los oyentes, a los discípulos o al auditorio, le preguntaría, ¿qué conocimiento tienen ustedes del arco iris que sale siempre que llueve bastante, sale el arco iris? ¿Qué conocimiento tiene de esa señal que está en el cielo? Yo empezaría por ahí. Buen captar. Me gustaría estar en su clase. Luis Usca. Bueno, yo comenzaría con preguntándole a las personas o sea, que primeramente, o sea, nosotros tenemos que examinarnos cómo estamos, o sea, particularmente no en las cosas de Dios, sino en las cosas de la vida. Ejemplo, si nosotros estamos haciendo algunas cosas malas, pues eso nos va a llevar a la destrucción. Y si nosotros estamos haciendo cosas buenas, pues vamos a tener cosas buenas en la vida también. O sea, hablando de así, entonces me gustaría hablar sobre el diluvio, qué es lo que pasa cuando las personas no obedecen a Dios y qué pasa cuando las personas obedecen a Dios. Entonces sería como un gancho que yo le tomara de la vida real para pasar a hablar de la palabra. Así yo comienzo. Gracias. Buena elección. Alberto. Bueno, pastor, y yo para captar la audiencia comenzaría con Génesis, hablando, el título es La maldad de los hombres, porque el hombre en sí no quiere aceptar que es malo ante Dios. ¿Y por qué la maldad de los hombres? Porque me diría la persona, pero ¿por qué la maldad de los hombres? Si ya sabemos que los hombres somos malos. Pero yo le diría, sí, pero somos malos, pero hay una salvación. Ellos van a decir, Dios, sí, pero es Dios, pero la salvación es exactamente por su Hijo Jesucristo. Por ahí los agarraría a la audiencia, porque la audiencia solamente dice Dios, Dios, pero no aceptan a Jesucristo como su Salvador. Entonces yo captaría la atención de ellos entrando por Génesis 6, la maldad de los hombres. Ellos me dirían, pero ¿por qué la maldad de los hombres? Porque nosotros somos los malos hombres. Y la persona me va a decir, no, nosotros confiamos en Dios, sí, nosotros confiamos en Dios, pero ¿por qué es la salvación? Por Dios, yo no, es por Jesucristo. Por ahí le entraría a las personas. Esa es mi aportación. Bien, excelente, gracias. En el chat dice una pregunta. Luis quiere empezar con una pregunta. ¿Has visto la lluvia caer? ¿Sabes por qué? Y Patricia, por último. Bueno, yo utilizaría dos imágenes, una imagen de Sodoma y Gomorra y una imagen de un boliche bailable actual. Y les haría marcar la diferencia para, para comenzar a contar la historia, ¿no? Sí, comparaciones. Comparaciones, sí. Bien. ¿Qué diferencias hay entre el pasado y el actual vivir? Porque nos sorprendemos un montón de cosas, pero también las tenemos. El homosexual existió siempre, el ladrón existió siempre, la corrupción existió siempre, o sea, que marcar la diferencia, ¿no? Y después pondría esas imágenes para abrirle los ojos, ¿no? Que también somos parte de todo lo que está pasando y que podemos marcar una diferencia a través de Jesucristo, por supuesto. Amén. Hasta ahí mi aporte. Gracias. Pues ustedes van a ser buenos maestros, buenas introducciones.
Gracias. Eso fue una lluvia de ideas muy buena. Gracias por su participación en esta lección. Otra vez, no tenemos clase el lunes. Yo estoy viajando y tengo algunas reuniones, así que la próxima clase será el próximo miércoles. Pero de todos modos, voy a colocar esta tarea en el grupo de WhatsApp mañana, por la mañana, creo. Y van a tener la tarea como normal para el próximo miércoles. Vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz.